Hola, ¿qué tal amigos? Qué gusto saludarles. Hoy a través de este podcast vamos a conocer la historia real de cómo nació Distribuidora 86 y lo vamos a hacer con las dos personas que tienen mayor conocimiento de lo que se ha vuelto ya una marca muy posicionada en Costa Rica en el mundo de las bicicletas. Pero hoy vamos a profundizar de dónde nació, cómo fue que se dio este emprendimiento, porque esto fue que nació en una cochera, nació en una casa y hoy es toda una fábrica, una industria acá en San Ramón. Y para eso tenemos a don Maynor El León y Xiomara Ramírez que nos van a contar la historia de cómo nació Distribuidor 86. Qué gusto saludarlos y bueno, bienvenidos a este podcast donde vamos a abrirnos para contar de todo. Maynor. Gracias, Hito. Gracias por la invitación y con mucho gusto vamos a explicar un poco la historia que tenemos acá. Xiomara, gusto en conocerla. Gracias. Bueno, vamos a empezar. Don Maynor, ¿cómo nace Distribuidor 86 y principalmente la marca Super Pro, que es la marca que le da vida a toda esta industria? Bueno, ¿qué te puedo decir, Hito? Todo esto viene de una pasión y un sueño. Desde muy pequeño fue entusiasta de las bicicletas. Por aquel tiempo estaba muy de moda el BMX y las importaciones no eran lo que soy hoy en día. Era muy limitado, muy pocas cosas se veían y entonces aquí llegaban modelos Chopper, High Riser, las bicicletas 28. Pero ya en Estados Unidos teníamos otra cosa. Habían BMX y iba más adelante, los deportes extremos ya habían empezado y pues no había ninguna posibilidad, por lo menos para uno, de traerlas, no había ningún importador todavía. Entonces me acuerdo que yo compraba algunas revistas en la casa de las revistas, un local en San José, en el Parque La Paz, y de ahí tomaba la inspiración para ver modelos y para ver qué estaba pasando allá. Y de esa manera empezamos a hacer modificaciones a las bicicletas, a transformarlas, a quitarle la parte de atrás, a bajarlas. Y digamos que ahí empezó el sueño ese de tener, hacer bicicletas y parecernos más a los modelos que estaban saliendo en aquella época en Estados Unidos. ¿Cómo fue? Me parece curioso, ¿verdad? Porque muchos cuando vemos algo, digo, uno dice, quiero comprármelo, quiero, pero el fabricarlo, o sea, ¿con quién? ¿Tuvo algún aliado, tuvo algún amigo en esa época de emprendimiento que usted le dijo, deja, montémonos algo, un horno, no sé, ¿cómo fue que hacían los marcos también? O sea, creo que no. Mi papá fue toda la vida mecánico precisión, Ok. mecánico mantenimiento, Ujú. trabajó en madera, en metales, y yo creo que uno heredó varias cosas de eso, y aparte de eso, desde muy pequeño me enseñó a utilizar las herramientas básicas, Ujú. básicas, que esas fueron las que dieron origen. Entonces, ya tal vez para mí se me hacía más fácil hacer algunas transformaciones, o por lo menos pasaba por mi cabeza y Ujú. le daba rienda suelta uno a esa idea y con las pocas herramientas que tenía mi papá empezamos a cortar, a soldar y a crear esos modelos. Y digamos que ese fue el arranque, tal vez no esperar que algo viniera, sino tratarlo de hacer. Bueno, y eso originó que a la postre estuviéramos fabricando muchos años después las bicicletas completas. ¿Y se acuerda la primera bicicleta que armó? ¿Usted fue el que la usó, la primera? Sí, sí, me acuerdo muy bien de esa primera bicicleta porque en ese entonces había una marca muy famosa en Estados Unidos, se llamaba Mongoose, y esa bicicleta yo la hice, era una réplica igual, de una manera muy artesanal, porque en aquel momento era cegueta, lima, cincel, un taladro que tenía mi papá, hechizo, él hacía su propia maquinaria. Y entonces esa bicicleta fue la primera bicicleta que yo hice, una réplica idéntica a una Super Mongoose y la tengo siempre presente. Algún día, un día que estaba en una piscina en San Ramón, recuerdo que me la robaron. No. Pude salir, agarrarme del carro con otra bicicleta y no pude hacer nada, simplemente se la llevaron, pero bueno,
tengo ese recuerdo, por lo menos, de ese primer modelo, y me lo robaron y sí lo tengo presente. Sí, Por eso bueno, no la tiene, por eso por no la eso, por tiene. eso es que no, hoy no está aquí entre los, Es correcto. entre el Me hubiera museo. gustado tenerla, pero Y alguien falló. esa primera bicicleta, ¿cuánto tiempo la anduviste? O sea, ya que usted, digo, porque en ese tiempo, me imagino, o sea, no había nada de tecnología, se armaba, se soldaba, nada más que quedara ahí, o usted le iba haciendo alguna modificación conforme la sintiera. Sí, sí, no, ya esa que yo hice, la hice completa, quedó lista, quedó pintada. Era una réplica de manera muy artesanal y manual, pero sí, yo pienso que la anduve como 1 o 2 años. ¿Cuál fue la primera bicicleta que vendió? Bueno, aquí, yo no empecé vendiendo bicicletas, digamos, si nos vamos más atrás, Ajá. primero hice protectores, los protectores de las BMX, que eran una almohadita con una espuma que llevaba broches. Eso fue lo primero que empecé a hacer. Después vinieron la transformación de las bicis y después vino la fabricación de los marcos, horquillas y manivelas y posteriormente el ensamble para llegar a hacer la bicicleta completa. Eso fue un proceso ahí de más o menos 20 años en los cuales hubo ese desarrollo y esa transformación. O sea, el negocio comenzó con componentes, por decirlo así, Sí, sí. primero. El negocio fuerte empezó con la fabricación de marcos, horquillas y manivelas. Eso fue lo que nosotros empezamos a fabricar, a diseñar, fabricar y vender poco a poco en todas las tiendas de Costa Rica. Empezamos aquí en San Ramón con un par de tiendas que habían acá. Después tuve un cliente en Santa Cruz y ahí poco a poco nos fuimos expandiendo en todo Costa Rica. Xiomara, ya usted conoció a don Leo ya en el emprendimiento. ¿Cómo fue que lo conociste? Pues yo lo conocí mucho tiempo después, mucho. Ya Ajá. él tenía la primera etapa digamos, Ujú. de este edificio. Ujú. Lo conocí, ya él viajaba a China, Ok. pero digamos, yo lo conocí ahí en la calle, pretileando. Y me acuerdo que me hace gracia porque una vez un amigo en común me dice, el León dice que qué linda. Y yo, en serio. Y yo sabía de la existencia de él, pero porque me hablaban que era un Ajá. muchacho que le gustaban mucho las bicis y que las fabricaba, pero ese día me dijo él que él me mandaba a decir cosas, pero no, no. No había respuestas ahí. Es que no, a mí me caía mal, yo lo evitaba. Ah, le caía mal. Sí, me caía mal. Ok. Yo lo evitaba. Sí. Yo a veces me lo iba a topar y yo iba y trataba de cruzarme de calle porque me caía mal, pero Ajá. heme aquí. ¿Ves? Por eso Sí, dicen que en el amor es un poco extraño, ¿verdad? ¿verdad? Sí. Encontrar el verdadero amor. ¿Le caía mal y cómo fue entonces que logró que Sí, la no, comunicación? aquí en San Ramón el ambiente era ahí alrededor de la iglesia. Estaba el Ajá. club de amigos y el club Parrita, entonces como en 300, 400 metros. Entonces uno salía, se sentaba en el pretil de la iglesia, entonces ahí iba a pasar al que le interesaba, los amigos, etcétera. Ujú. Entonces, una vez, y fuimos al club de amigos, ahí donde iban todos los jóvenes a bailar. Ajá. Y yo estaba con una amiga, él se acercó con otro amigo a sacarnos a bailar. Entonces yo dije, bueno, digo, yo voy a ir porque ella va conmigo, digamos. Pero al final ni el amigo la sacó a bailar a ella, ni ella fue con nosotros. Entonces yo me fui con él. Y yo, bueno, vamos a ver. Y no, empezamos a conversar. Entonces ya me gustó su forma de ser Ok. y que teníamos como, digamos, pensamientos parecidos, pero Ujú. eso fue solo ahí un momento, un Sí, sí, ratito, y listo. la conversada de la noche. Sí, y después me dijo, ¿y por qué no me das su número de teléfono? Y yo, qué compromiso, ¿verdad? Entonces yo se lo dije, yo, pero este hombre no se va a acordar. Entonces yo se lo dije y listo, ¿verdad? Ajá. Pero para mi sorpresa, a los días me llamó y mi suegra me cuenta que él le preguntó que quién era el señor que mi papá tenía un negocio en el mercado, cómo se llamaba ese señor. Y entonces él investigó. Entonces empezamos a tratarnos, pero Ok. todo muy, muy sano, muy bonito. O sea, fue bonito. Entonces ya no me caía mal. Ya no le caía mal y ve, muy bien, don Leo, déjeme darle la mano. Ha sido toda una inspiración para mí en el tema de la conquista. Yo, Pero, ok, cuando ya
pasó todo el tema de la conquista y todo lo demás. Cuando venimos ya acá, a la fabricación, ¿te gustaban las bicicletas? ¿No sabías nada del mundo? ¿No tenías ni...? Pues de chiquillo sí aprendí a andar en bici Ujú. y me gustaba. Y ya cuando ya estaba aquí, ya he aprendido algunas cosas, sí, porque más bien me dediqué inicialmente, cuando ya nos casamos, a la familia. Ujú. Entonces he estado más enfocada en la familia, pero sí, ahí es un mundo interesante. Sí, Y ver la pasión que él tiene por por este deporte este sueño y este sueño. que es, o sea, siempre va a ser el sueño de él y siempre lo va a amar. Don Minor, hablabas del BMX, ¿verdad? Hoy el ciclismo, y bueno, lo tenés muy claro, toda la evolución que ha tenido a nivel de fábrica, de negocio. ¿Cuál ha sido la parte más compleja? ¿Qué ha sido lo más difícil de este pequeño emprendimiento que ya hoy es toda una realidad? Bueno, hay varias cosas. Generalmente para un emprendedor siempre la parte más, el talón de Aquiles es la parte económica, los Claro. recursos. Ese es siempre el problema y la gente siempre piensa cómo empiezo, de dónde agarro los recursos y toda la cuestión. Entonces, de la parte económica, porque nosotros venimos de una familia humilde, pero bueno, yo durante toda la vida he estado siempre apalancado, Ujú. ayudado por los bancos, eso me ha ayudado a, a crecer. Y muchas veces en el proceso de construcción y todo eso, me he jalado muchas tortas con material, he echado a perder cosas. Ujú. A veces las cosas no salen bien del todo y eso implica pérdida de plata o de insumos o gastos. Pero bueno, cuando uno está motivado y cuando uno está inyectado y cuando uno tiene pasión por algo, simplemente sigue adelante y ese es lo que tiene que hacer uno, seguir adelante y todo va a salir bien al final. Sí, el paso a paso, ¿verdad? El crecimiento. Y eso también es algo muy importante. A veces la gente quiere tener el recurso, pero no sabe lo importante que es buscar los bancos, ¿verdad? A veces le tenemos miedo a una deuda, pero hay tipos de deuda. No es lo mismo endeudarse por un carro, a endeudarse por algo que te va a retribuir eso. Es correcto, es Es, correcto. Sí, sí, en ese caso, en aquellos momentos, creo que se juntaron varias cosas. Había una necesidad del mercado, no habían casi importaciones. Yo tenía la pasión, tenía el conocimiento, tenía las ganas, y entonces, bueno, todo eso se juntó para que ese caldo de cosas diera la postre una compañía que nace desde un garaje y va creciendo paulatinamente hasta el día de hoy. ese cambio, el abrir y cerrar de ojos, me imagino, cuando estuvo en la cochera, cuando empezó con tal vez el primer negocio, donde tal vez tenías una o dos personas, hoy tenés más de, no sé, más de 100 Como colaboradores. 120 colaboradores. Imagínese, ese abrir y cerrar de ojos te ha puesto a analizar cómo hoy usted y su familia le da trabajo a tantas personas. Sí, sí, creo que es bonito, creo que es una bendición siempre poder ver que se empezó uno, dos, tres y hoy 120 familias viven de esta empresa. Simplemente uno pasan los años y se va creciendo y sí, nosotros muy llenos de satisfacciones porque sabemos que de aquí vive mucha gente. ¿Cuál es el ambiente? Ustedes, su ambiente familiar y cómo transforman también o pasan ese ambiente familiar acá a la empresa. Sí, ¿Cómo, para cómo lo nosotros ven? es importante, muy importante, digamos, eh, tener una buena relación con los colaboradores y tratamos de hacer un ambiente familiar. Y también, digamos, como en la zona todavía una zona un poco rural y es como, sí, se ve como más así, ¿verdad? Pero y tratamos de compartir con los colaboradores, de que ellos estén eh, bien, que tengan las cosas que las personas deben tener para trabajar en una empresa y así, y tenerlos cerca de nosotros.
¿Cuál ha sido los principales cambios que usted diga puntualmente durante todos estos 40 años, los cambios que han sentido así, que los ha llevado a un siguiente paso? Sí, yo diría que tal vez los cambios más importantes, tal vez vinieron cuando en China empezó muy fuerte. Nosotros todavía producíamos acá y tuvimos que tomar la decisión de dejar de producir porque China vino muy fuerte, Ujú. con costos muy bajos y con mucha producción. Entonces, bueno, eso obligó a que nosotros tomáramos la decisión de dejar de fabricar todo acá y empezar a importar. Eso fue uno de los cambios más trascendentales y que Ujú. también nos impulsó porque después de empezar a importar, empezamos a importar repuestos y empezamos a importar otras cosas y eso sumó al negocio y nos vimos mejor en los puntos de venta y la gente pues nos apoyó más. El ir a China, ir allá a buscar una fábrica que les ayudara con la, con la fabricación de los marcos, ¿cómo fue ese proceso? Sí, nosotros, bueno, después de muchos años de estar comprando repuestos locales, tomé la decisión de empezar a hacer la primera importación. Para aquellos años, primero empezamos con Taiwán, Ok. que era el país que en ese momento estaba en el boom con las bicicletas y todo se fabricaba allá. Entonces empezamos a traer los primeros repuestos para armar las bicicletas y posteriormente, muchos años después de Taiwán, la industria se fue pasando poco a poco a China, que hoy creo que el 80% de la industria de las bicicletas Ujú. se fabrica en China y ahí estamos todavía trayendo de ambas partes, pero principalmente importando desde China. ¿Qué cambios sintió usted cuando yo, digamos, la fabricación en China y con lo que usted hacía? ¿Dónde usted dijo, sí, es que me faltó esto, sí necesitaba una máquina o hacer algo Sí. más para poder entrar a competir, incluso tal vez con las marcas que estaban en ese momento? Bueno, yo creo que en ese momento siento que lo hicimos bien. O sea, yo eh, siempre he sido, o siempre fui más o menos ordenado, nunca malgasté Ujú. los recursos, siempre reinvertí. Para aquel entonces, yo compraba maquinaria usada en Estados Unidos y eso nos permitió aumentar la producción y bajar costos y ser más eficientes. Eh, y entonces eso, pues, poco a poco hizo que la compañía creciera. Sí, a nivel de, en ese momento, estás en San Ramón, o sea, por lo general todo el mundo se va a la capital. ¿En algún momento pensó salir de San Ramón? No, no, nunca pensé en salir de San Ramón. O sea, creo que siempre me debía al pueblo, siempre he estado muy agradecido con el recurso humano aquí del área de Occidente. Ujú. Y creo que no ha hecho falta salir a San José. Vivimos en un país relativamente pequeño, Ujú. entonces creo que estratégicamente estamos situados En el centro del en la zona de país. occidente, en el centro del país, muy Ajá. cerca de todo. Ok, don Minor, qué fue lo que sintió cuando ya dejó de fabricar acá por importar o mandar a hacer su idea, sus estructuras del marco o de las bicicletas a China? Bueno, ese fue un cambio importante que lo tenía que tomar con la cabeza y no con el corazón, porque uno es productor, mucha pasión por hacer las cosas y por crear, pero hey, así son los negocios. Llega un momento en que si aquí no somos lo suficientemente rentables, había que dar ese paso y empezar a traer de China con mejores precios y tal vez mejores condiciones porque más tecnología que acá. Ujú. Entonces creo que fue un paso, aunque dolió y toda la cuestión, fue un paso oportuno para seguir creciendo y evolucionar. Sí, ¿y cómo fue que se dio ese paso, verdad? Por bajos, vamos a ver cómo lo digo. ¿Las competencias venían muy fuertes en tema de precio o por el tema de que ya no podías producir tantas cantidades?
Bueno, esa es una excelente pregunta. Yo creo que para cualquier fabricante en Costa Rica tiene muchas limitaciones. Tiene limitaciones de materia prima, de tecnología, de maquinaria, pocos incentivos de parte del gobierno. Todo eso suma para que los precios sean caros y hoy por hoy Costa Rica es caro en todo sentido, ¿no? Claro. Entonces, en algún momento ya si empezábamos a comparar precios de lo que costaba algo allá y lo que costaba producir acá, ya si nos quedábamos ahí, no íbamos a ser competitivos y ya venía gente atrás y había unas fábricas muy grandes que empezaban a importar, entonces no íbamos a poder sobrevivir. Entonces, aunque doliera, ese cambio teníamos que hacerlo sí o sí para poder seguir en el mercado. En esa época, ¿cuál era su principal competencia? ¿Habían otras fábricas acá de bicicletas? Sí, sí, te puedo decir que hoy ya algunas no están como tan grandes, pero en ese entonces estaba Videca, antes estuvo Monarch, estuvo Bicicleta Jabalí, hubieron fábricas importantes, casi que a nivel centroamericano, que tuvieron una curva y se hicieron más pequeñas o desaparecieron. Nosotros nos mantuvimos ahí siempre constantes y hasta la fecha por aquí estamos. Ay, excelente, y están y muy bien posicionados. Doña Xiomara, preguntarle a usted, ¿cuál ha sido el momento más complicado a nivel familiar, a nivel de empresa, que usted siente que hayan vivido? Bueno, cuando estaban los bebés pequeños, que Minor viajaba, bueno, siempre viaja a Chile. Ajá. Y entonces, una vez cuando yo estaba embarazada de mi hija, siempre íbamos a caminar ahí por la zona verde con ellos y en ese día le digo yo, él ya estaba planeando su viaje para China, pero antes iba como más tiempo. Entonces él íbamos hablando y le digo, "Yo, usted sabe que tengo 8 meses, tenía 8 meses y él se iba un mes". Entonces digo yo, y nos quedamos así, imagínense, la hija puede nacer y él allá. Y él no va a estar. Y era un poquillo, digamos, y digamos que uno se preocupaba porque y él no estaba y uno estaba aquí con los chicos, pero eso es por ahí, en ese tiempo y luego con la pandemia, que después, más bien como después de la pandemia, que todo se revolvió y Sí. que cambió todo el panorama y todo lo que se viene trabajando, cambió. Entonces siento que fue difícil, pero eso, y todo momento difícil o etapa difícil trae cosas buenas y cosas malas, Claro. entonces, y eso fue como que se reinventara. Ujú. Hablando de reinvención, don Minor, usted era un apasionado del BMX. Después vino la evolución, el BMX como que se aisló un poco, ¿verdad? Era muy selecto, muy pocas personas o muy pocos jóvenes lo practicaban. Vino el mountain bike, la ruta. Cómo ha asumido usted esos retos de cambios en el deporte y cómo mantenerse también, ¿verdad? Ahí siempre posicionado. Hoy vemos incluso otras marcas como X-Race también, ¿verdad? Que nace acá de 86 para mantenerse en el mercado. Ok, sí, como usted lo dice, bueno, hemos ido evolucionando. Yo era corredor de BMX en aquel entonces y para esos tiempos el BMX y la ruta eran los dos deportes de ciclismo con más fuerza. Años después vino el boom del mountain bike, que fue una explosión a nivel mundial y eso opacó todo lo que ve en el mercado. La gente dejó de andar en bicicleta de ruta, dejó de andar en mountain y creció el mountain bike. Siempre estuvimos ahí produciendo y haciendo modelos en ese nicho de mercado y pues lógicamente siempre hemos estado atentos donde está la tendencia, ahí estamos nosotros y tratamos de ir de primeros para estar innovando siempre. Sí, eso es complicado. ¿Cuál ha sido la clave? ¿Con quién se ha apoyado usted para ir entendiendo el ciclismo moderno? Bueno, siempre actualmente tenemos un equipo humano que nos ayuda a eso y estamos siempre en busca de tecnología, de innovación, de tendencias.
vamos a ferias, hablamos con corredores, patrocinamos algunos corredores, estamos, digamos, inmersos en el mercado y eso nos ayuda a saber qué es lo que está pasando hoy en día y ir siempre adelante. Como todo empresario, como toda familia que tiene un negocio propio y mucha gente se da cuenta cuando intenta emprender que ser dueño de un negocio no es fácil. A veces, hasta yo he dicho, prefiero ser el colaborador que ser dueño, ¿verdad? A veces uno como colaborador no valora mucho ese punto. ¿Ustedes en algún momento durante estos 40 años se han sentado así como a decir, salgámonos de esto porque es complicado, es difícil el tema de incluso el mercado, los colaboradores, las inversiones? ¿Han estado en un punto así extremo? Bueno, yo creo que siempre, uno como persona siempre tiene altibajos. A veces está motivado, a veces está motivado. Creo que a todos nos pasa. Pero creo que siempre, para cualquier emprendedor siempre es bueno esa superación personal y ese sentimiento de hacer las cosas. Lo mantiene a uno motivado. Como usted dice, no es fácil. Uno se queda siempre con los enredos y tiene curvas, cosas buenas, cosas malas. Me acuerdo una vez que una de las cosas que nos pasó, de las experiencias que tuvimos feas, Ajá. me acuerdo que en ese momento trabajamos, todos los recursos los trabajamos con un banco privado, Ajá. y ahí manejamos todo, manejamos cuentas corrientes. Ese banco de la noche a la mañana lo cerraron. Y nosotros teníamos pagos pendientes, cartas de crédito, planillas, todo lo teníamos en ese banco y el banco, sí, de la noche a la mañana lo cerraron. Valores que ustedes hayan o cuáles los principales valores que ustedes tienen acá como distribuidor 86 a nivel interno y también externo que ustedes siempre han querido promover, que los vean como empresa. Y el más importante es humildad, y solidaridad, respeto, una muy buena actitud. Bueno, y la fe, o sea, la fe que se tiene y que se ha tenido, muy importante. Igual para de primera mano es a los hijos, Ajá. pero sí son algunos de los que... El servicio al cliente nos ha marcado, calidad, honestidad. Creo que todos esos son valores que los hemos tenido siempre y eso nos ha ayudado a crecer. Durante estos 40 años, evidentemente hay muchas enseñanzas, muchos desvelos y demás. Hablamos de ese problema económico. Como empresa, algún detalle o alguna anécdota de también pérdida de material o pedidos que usted haya dicho, en esto no fuimos certeros, ¿verdad? Así lo más grande que ustedes hayan dicho y que también queda como enseñanza reponerse después de eso. Sí, creo que, bueno, a nivel de producción habían cosas que pasaban, que podían pasar. Ya cuando los marcos los horneaba un horno muy casero. Ajá. No tenía timer, entonces eran hornos de resistencias. Muchas veces yo estaba produciendo y tenía los hornos ahí, Y se cuando le me daba cuenta pasaban. se quemaba el queque y se pasaba de fuego. Bueno, eso implicaba otra vez volver a quitar la pintura y hacer toda la cuestión porque si era un marco amarillo, quedaba amarillo oscuro. Ujú. Cosas de ese tipo, o sea, se podían echar a perder materiales a la hora de cortar, equivocar una medida y echar un medio centímetro más y se cortaban muchos tubos y se echaba a perder el material. Creo que cosas de esas siempre pasó y era normal, porque sí era una manera, digamos, un poco artesanal, entonces había más posibilidades de tener errores. Sí. Pero bueno, parte de todo es enseñanzas que tuvimos, cómo hacerlo mejor, cómo evitar eso, y después ahí vino la evolución con máquinas que a uno le permitían tal vez minimizar los errores.
Su primer contacto con China, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Ir allá o todo fue remoto? ¿Cómo fue esa primera experiencia de visitar el país asiático? Sí, no, aquí, bueno, la primera vez que, bueno, y donde empezamos a comprar fue en Taiwán. Ah, en Taiwán, ajá. Aquí tengo un colega en Costa Rica que se llama Braulio Barrantes, tenía un ciclo que se llamaba Ciclo Jovita. Ajá. Siempre fue una persona, un muy Creo buen, que es el de Wild, ¿verdad? Las es, bicicletas es Wild. correcto. Ujú. Siempre ha sido un excelente comerciante y con él empezamos a hacer la primera importación y él nos invitó y toda la cosa y con él fuimos a hacer los primeros pedidos. Y ya tiempo después, años después, ya estábamos comprando directo a las fábricas, eso para poder ser más competitivos, porque competimos siempre con importadores de afuera, con marcas internacionales y acá en el mercado también. Entonces, bueno, ahí fue esa transición de ser importadores directos, fue también bastante rápida. Para entender un poco el tema de cuando vas allá a importar, vos llevas el diseño de SuperPro, lo que vos hacías acá, para que ellos lo hagan con más tecnología, un poquito de mejores materiales y la producción más rápida. Me imagino que eso era lo que se buscaba más, ¿verdad? Hacer más cantidades. Vos mandás el diseño o allá haces otro diseño totalmente, rediseñas todo lo que es el tema de marcos y demás. Bueno, generalmente lo que es el diseño, ya la estética, todo lo hacemos aquí in-house. Ajá. Se diseñan las medidas, las especificaciones, el tipo de material, grosores de tubo. Todo eso lo hacemos acá y con eso mandamos Okay. a comprar a las fábricas. Sí, ellos llegan con el boceto, ustedes llegan con el boceto Nosotros y ellos llegamos con el boceto, con colores, con toda la Ujú. información técnica y ellos ya lo que hacen es de producción masiva Ujú. y eso es lo que hacen. Producimos donde producen las fábricas más famosas del mundo. Claro. Son prácticamente las mismas fábricas y de esa manera es como lo hacemos. Sí. ¿Qué les hace falta? O sea, ¿qué siente usted que le hace falta por cumplir acá como empresa? ¿Qué le gustaría? ¿O hay alguna meta, algún sueño que todavía no haya cumplido? Bueno, yo creo que tal vez eso es como un poquito queja, ¿no? Pero tal vez yo siento que los ticos somos un poco tal vez antinacionalistas. Sí. Me gustaría que tal vez la gente creyera más en la industria nacional, apoyara más a la industria nacional. Eso podría ayudarle a toda la gente que emprende, podríamos ser un mejor país, pero bueno, a veces pasa eso, la gente no apoya a las marcas nacionales y entonces, bueno, hay menos fuentes de empleo, Ujú. la gente empieza a traer de otro país, pues la economía puede ser que decrezca. Entonces, siempre he tenido ese sueño, ¿no? Ver cómo la gente apoya más a la industria nacional porque eso nos va a ayudar a todos. Sí, bueno, eso lo vemos en todos los campos, ¿verdad? Incluso hasta a nivel deportivo, gobierno, bueno, en todos los campos se ve que el tico le cuesta ser nacionalista. Yo a veces comparo mucho con un pueblo como el de México, que México, o sea, para ellos Cultural. es todo ellos, ¿verdad? Su cultura, se sienten orgullosos. Acá nosotros si podemos cambiarle la bandera a algo, le damos más valor a veces. Pero ustedes han hecho un trabajo bastante interesante. O sea, creo que hoy por hoy en todo el país se encuentran productos de SuperPro, de Distribuidor 86. ¿Cuántas marcas son las que se manejan ahorita? Bueno, nosotros en este momento, marcas, en total deben haber como unas 40 marcas importantes de cosas de bicicletas, repuestos, accesorios, por ahí anda, y también unas 30 marcas de productos de moto, que hoy en día también estamos en ese mercado Ujú. y están en todo el país. Y a nivel internacional, ¿ustedes cómo han logrado también ir incursionando en ese Sí, mercado? nosotros igual, la mayoría de la producción la vendemos aquí en Costa Rica. Tenemos unos clientes pequeñitos en Nicaragua, otros clientes pequeñitos en Panamá, pero el enfoque es Costa Rica, ahí es Costa donde Rica. tenemos la mayor venta. Ujú. Pero les gustaría seguir expandiéndose.
Sí, creo que es importante. O Y sea, siempre, más allá del negocio, sí, verlo como, ok, la marca Tica ya, no sé, conquistando Centroamérica, bajando un poco a Sudamérica, ¿por qué no? Y pensarlo también, saltarse el charco, ¿verdad? Una marca claro, Tica con ideas. Vamos a ver, al final, a nivel mundial, todos sabemos que se fabrica en Taiwán, en China, o en el continente asiático. Pero ¿cuántas marcas vemos llegando acá de Europa, de Estados Unidos, que más bien las ideas de nosotros, los bocetos de nosotros lleguen a otras claro, latitudes? claro, eso siempre es algo que tenemos en mente, el poder traspasar fronteras y hoy en día es estar globalizados. Este, creo que es algo que no está pegado al cielo. Siempre trabajamos en eso, pero bueno, ahí tal vez nos va a tomar un poco más de tiempo, pero sí nos gustaría estar globalizados. Sí, sería algo muy importante, Participar en ¿verdad? alguna feria en, en Asia o en Europa para poder promocionar los productos, pero creo que en eso estamos trabajando. Su mejor diseño que usted considere así, ya sea un componente, un marco, que usted lo tenga ahí como, este ha sido mi... Pues pucha, no preciso ninguno específico exactamente, porque ha venido la Ujú. evolución Ajá. y siempre han venido cosas más livianas, más fuertes, más resistentes, eh, diferentes materiales. Entonces, creo que siempre se está mejorando en esto. Ujú. Cada día evoluciona más la tecnología y cada vez se hacen mejores productos. ¿Qué se siente ya llegar a estos 40 años en la industria? Bueno, yo creo que tiene uno un sentimiento, digamos, de gratitud. O sea, primero que nada, darle gracias a Dios, darle gracias a todos los colaboradores y a nuestros clientes que nos han apoyado desde el día uno. Ujú. Entonces, muy agradecidos y esperar poder servirles de aquí en adelante por mucho tiempo. Doña Xiomara, qué le gustaría a usted también o qué también hace falta que usted vea desde su óptica por mejorar o qué le gustaría llegar a hacer también? Pues, y ver que se pueda, digamos, exportar, que es, Ujú, yo sé que es algo que tiene pendiente, digamos, él, ujú, y bueno, y todo el equipo, y por supuesto yo, y, eh, y que sobre todo que se mantenga y pueda trascender, porque, bueno, ya vienen la generación nueva que son nuestros hijos ujú, y todo el cambio con la tecnología, entonces yo pienso que con lo que ya se ha creado, se va a poder hacer algo mejor y va a Claro. trascender. O sea, yo siento que puede trascender y hacer un cambio que sea para mejorar y para mantenerse. sí. Bueno, ya nos queda poco tiempo, pero antes de cerrar, les voy a dar unas palabras y ustedes me van a decir el significado con una palabra también. Empiezo con Don Minor, bicicleta. Pasión, Xiomara, Sueño, Super Pro. pucha, un sueño también para mí, Xiomara, trascendencia colaboradores, agradecimiento, y hogar, familia, bendición. el corazón corazón. el corazón, sí. San Ramón, La base. Eh, San Ramón sería la cuna, Arraigo, emprender, sin miedo, oportunidad, clientes, que pues sería agradecimiento. aliado, y por último, motocicletas.
Pucha, esa me la pusieron difícil. Puedo agregar 2 palabras. Sí, sí. Complemento. Diversidad. Bueno, perfecto. Ahí está con estas palabras. Y bueno, vamos al cierre. ¿Algún mensaje que usted quiera darle de agradecimiento también pues a todas las personas que durante 40 años han sido parte directa o indirectamente de este crecimiento, de lo que hoy tenemos como Distribuidor 86? Sí, no, yo creo que sería eso, agradecerles a todos nuestros clientes por haber estado con nosotros ahí durante tanto tiempo. Esperamos seguir colaborando y seguir creciendo con ellos. Y sí, no, darle gracias a Dios por estar acá. A los futuros emprendedores. Creo que siempre el mensaje es enfoque, estar, si tienen una meta, pensar en esa meta, no dejar que los sueños se vayan. Si piensan en algo y creen que lo pueden hacer, que trabajen duro. Y sí se sabe, y siempre pasa así, que usted entre más y más y más trabajo duro, pues la suerte le va a llegar. Xiomara. Agradecer al equipo, a las personas que trabajan con nosotros, que desde que yo llegué a la vida de Minor, están con él y que hay un calor humano, algo bonito que, ¿verdad? Que se ha dado con los colaboradores y con las personas que quieren emprender, que luchen y que que se la crean, que luchen, porque solo así se puede conseguir un sueño. Perfecto, excelente. Con esto cerramos. Agradecerle a todos los que se mantuvieron con nosotros, conocieron un poquito más desde adentro lo que ha sido o lo que conocemos hoy como Distribuidora 86 en este 40 aniversario. Muchísimas gracias, don Minor, Xiomara. Qué gusto, ¿verdad?, conversar con ustedes y bueno, conocer más a profundidad de cómo se ha desarrollado esta industria. Muchísimas gracias a todos. Gracias.